Entonces, decía entonces que los aranceles son fundamentalmente una política comercial, o más bien un elemento muy importante dentro de la política comercial de los países desarrollados. Seguidamente tenemos acá un aspecto que tiene que ver con el subsidio. El subsidio, podemos decir que el subsidio en una determinada economía es una asistencia financiera gubernamental a un producto nacional. Podemos entenderlo así. Con esto, muchos agentes económicos, cooperativas, empresas, reducen sus altos costos de producción, de productividad, ayudan a los productores sobre todo en dos formas, siendo el subsidio también una política comercial. Entonces, le ayuda a los productores en dos formas. Por ejemplo, competir frente a las importaciones extranjeras que entran al país con un costo barato, sobre todo, básicamente una competencia imperfecta, por decirlo así. O sea, las importaciones extranjeras baratas dañan básicamente el comercio nacional, la industria, la producción nacional, la comercialización, el consumo sobre todo. Y otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta de esto es que los ayudan a ganar mercados de importación. Es decir, para poder ubicar el producto, para poder ubicar el lugar, digamos, donde va a hacerse la distribución. Por ejemplo, se puede hablar también en estos casos de las políticas comerciales de los países desarrollados, de las políticas antidumping. Las políticas antidumping son una serie de medidas que los gobiernos toman para darle vitalidad económica a los productores nacionales, ¿verdad? El dumping se define como la venta de bienes en un mercado extranjero a un menor costo. Eso ya más o menos ustedes lo manejan porque lo hemos estado planteando en las clases anteriores. El menor costo que lo producido en la producción nacional, en la economía nacional. Entonces, o también se puede entender como la venta de bienes en un mercado extranjero que se vende por el precio por debajo del valor justo del mercado. O sea, ustedes saben que el mercado, como era, el mercado no lo regula, el gobierno no lo regula, la oferta y la demanda no es controlada pues por ninguna autoridad competente pues para decir esto se ofrece y esto se va a demandar, no es así pues. Ustedes saben que la oferta y la demanda se rige por una propia ley que hay pues, y es lo que está interactuado dentro de los agentes económicos que participan en el intercambio de bienes, en el intercambio comercial, ya sea a nivel local como a nivel internacional. ¿Ya? Y esto genera, y lo que interesa aquí es grandemente que la industria nacional importa grandemente lo que es la economía de escala de las empresas nacionales de los países, pues, porque es donde se pretende de que los países buscan mayormente no
no endeudarse fuertemente con la mayor parte de las exportaciones que vienen de otros países, sino que buscar cómo sustituir esas importaciones. O sea, en la medida de la deuda, pero lo que pasa es que los países se endeudan y la deuda siempre es bastante problemática, pues. Y nunca es pagada, pues básicamente la deuda externa nunca es pagada, hay que entenderlo así. Porque los países con grandes problemas de déficit comercial, con grandes problemas de bajo crecimiento, cuando el PIB interno se degrada a menos de lo que se espera en un ciclo productivo, en un ciclo de transacciones comerciales internacionales, entonces jamás un país va a poder saldar los intereses, pero el capital sigue generando más intereses el próximo año y si va a seguir en deuda. Ese es el problema de la deuda. La deuda externa, ¿verdad? Existe deuda interna también, pero no es ese el caso de la discusión, sino que estamos hablando de que los países con altos problemas de déficit comercial, problemas en su balanza de pago, tienen grandes problemas, tienen grandes déficit y no están solventes para poder asumir un problema de pago, para asumir un asunto de pago con respecto a la deuda externa. Es ahí donde ellos no quieren seguirse endeudando y buscan cómo producir, aunque sea con grandes problemas que tienen que ver con el valor del producto y lo que hacen ellos estar en una economía 100% cerrada, pues no tienen una conexión con el exterior y les provoca grandes distorsiones en el mercado, en los salarios, ¿verdad? En los desequilibrios fiscales que hay en cuanto hablando de la renta nacional neta del país, que de eso es lo que vive un Estado, pues el Estado vive de lo que le entra en la famosa, en el famoso flujo circular de la renta, donde todos los agentes económicos proveen insumos para que el Estado siga viviendo, pues. Si vos tenés una empresa o Iberaí tiene una empresa y se va a dedicar a producir, entonces esa empresa tiene que pagar la funcionabilidad legal que ella le acredita para poder estar instalada ahí y ese dinero va a las arcas del Estado y en Estado con políticas públicas y políticas sociales justas y equilibradas, ese flujo circular de renta siempre te va a llevar a vos a un beneficio de la sociedad, un beneficio social, porque eso se traslada en grandes productos que van a ser ventajosos para la comunidad y para la sociedad. ¿Alguna pregunta ahí, muchachas? Si tienen. Acuérdense que esta es la última sesión, ¿verdad? Pero si Dios hoy nos presta vida, pues seguimos ahí, les daría las relaciones económicas número 2, pues. ¿Ah? Que esta es la 1. Esta es la 1. ¿Verdad? Entonces, los países, como yo les decía, los países normalmente orientan su industrialización ¿a dónde? A la exportación. ¿Verdad? Básicamente obedeciendo a un modelo neoclásico, ¿verdad? de la economía de mercado. Entonces, la industrialización orientada a la exportación, a veces denominada industrialización por sustitución de exportaciones, que es lo que yo les estaba explicando, está impulsada por, digamos, un crecimiento impulsado por las exportaciones.
Es una política comercial y económica que tiene como objetivo acelerar los procesos de acelerar los procesos, ¿ya?, de industrialización de un país mediante la exportación de bienes, para los cuales la nación básicamente va a llegar a tener una ventaja comparativa en ese proceso. Está sabido, pues está entendido que el crecimiento impulsado por las exportaciones implica básicamente la apertura de muchos mercados internos, sobre todo para la competencia extranjera, pues, a cambio de acceso a los mercados de otros países, como en el caso de la zona franca, por ejemplo. ¿Estamos claros? Entonces, aquí de todas maneras es entendible y aceptar esa razón de que el crecimiento impulsado por las exportaciones es una estrategia económica utilizada por algunos países en desarrollo. Eso es evidentemente cierto. Entonces, esta estrategia busca encontrar un nicho en la economía mundial para un determinado tipo de exportación, ¿verdad? Las industrias que producen esta exportación pueden recibir, algunos países pueden recibir, sí, ahí en el vasito. ¿Dónde? Allá. Estos países pueden recibir, digamos, subsidio. Hemos hablado de subsidio ahorita. Entonces, todos estos países, los países que están, ¿de qué industria estamos hablando? De la industria textil, la industria automovilística, la industria alimenticia. La industria alimenticia es una de las industrias más poderosas para el consumo interno de los países. Entonces, hacia ese oriente se envía ese componente tan importante que son los tipos de exportaciones. ¿Estamos claros? Y ahí es donde se debe entender que los tipos de exportaciones, estamos hablando de productos manufacturados y materias primas, ¿ya? Los productos manufacturados son las exportaciones más utilizadas para lograr un crecimiento impulsado por las exportaciones. Sin embargo, muchas veces estamos ante industrias que compiten con la industria de los países industrializados, que generalmente tienen mejor tecnología, ¿verdad? Están mayormente preparados, tienen mano de obra calificada, ¿verdad? Tienen mayor organización del trabajo, tienen división del trabajo. Acuérdense que la productividad, este concepto quiero que quede bien claro. Ustedes saben que la división del trabajo es un factor muy importante para el crecimiento y para la productividad dentro de una empresa. Sin esa división del trabajo es difícil que una empresa logre una economía de escala bastante importante. Entonces recuerden ustedes que la división del trabajo es muy importante. Y en eso siempre los países desarrollados, los países industrializados, no importa a veces establecer o poner un costo elevado, pero lo que les interesa a ellos es sacar, digamos, el producto con calidad para que este producto entre al mercado, ¿verdad? Entre al mercado de exportación, ¿verdad? Porque es una industria
con un nombre. Te dije, pues ya te mencioné algunos ejemplos de las industrias, la industria automovilística, la industria alimenticia. ¿Cuánto la gente piensa, ¿verdad? La gente piensa en consumir para vivir, porque, y para consumir, vivir significa llenar tu estómago. Entonces muchos no piensan en gastar grandes cantidades de dinero en un producto mecánico como el automóvil, qué sé yo, otra cosa ahí, porque saben que el dinero se puede terminar y es necesario invertir en los alimentos, pues. Esto es muy importante, tener en cuenta todos esos elementos que forman parte de la, de la productividad. Entonces, aquí es donde yo quería basarme, ¿verdad? Quería basarme en algunos aspectos. Ya les hablé sobre los aspectos de la sustitución de las importaciones, ¿verdad? En una economía de autarquía eso funciona, como por ejemplo la economía coreana del norte. Eso funciona ahí básicamente. Esta industrialización por sustitución de importaciones, ¿verdad? Refleja básicamente que sostiene que un país para lograr su desarrollo, ¿verdad? Debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. Estamos claros, es decir, no tiene relación comercial con el mundo. Todo lo que produce debe ser autoconsumible, autogenerado a nivel interno. Yo no dudo de que las empresas que están ajustadas a ese sistema de economía de autarquía generen una economía fuerte de escala. Puede tener el país grandes desarrollos tecnológicos, pues, pero es difícil que logre eso. Hay algunas ventajas, por ejemplo, un gobierno, un país, una nación que practica este modelo, que practica la industrialización por sustitución de importaciones, podemos decir que una de sus ventajas, por decirlo así, es que básicamente se reducen, ¿verdad?, impuestos, y con estos impuestos, pues con lo que se iba a gastar en el pago de impuestos por el ingreso de las mercancías en las importaciones, pues se desvía para otras obras de carácter social, qué sé yo, otro tipo de asunto. Pero esto te va a generar, ¿verdad?, grandes problemas. América Latina practicó ese tipo de asuntos de la sustitución de importaciones, la industrialización por sustitución de importaciones, algunos países que incluso estaban ya desarrollados en América Latina, o estaban en vías de desarrollo, pues, como México, por ejemplo. México aplicó esa política. Argentina también. Y eran países que no había necesidad de que aplicaran eso, pues, pero se fueron y cayeron en un gran problema de deuda externa. Y todo esto se dio después, el origen de la sustitución de importaciones fue prácticamente una después de la Primera Guerra Mundial y otra que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Producto de los grandes problemas económicos que se dieron entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la crisis económica que atravesaban algunos países en esa época. Y así, pues vamos a... aquí hay 4 medidas muy importantes que yo las busqué aquí para mostrárselas en Economipedia. Esta página yo siempre la leo, la utilizo para este tipo de trabajo con ustedes y sería bueno, creo que yo se los mandé, no sé, o ustedes.
Las medidas para la industrialización por sustitución de exportaciones. Vamos a darle una lectura aquí. Las principales medidas para la industrialización por sustitución de importaciones son los subsidios, que ya lo dijimos, las barreras, los tipos de cambio intervenidos y la planificación. Entonces, los subsidios son apoyos económicos, que ya lo dijimos, por parte del Estado a determinadas actividades. Puede ser la pesca, puede ser la agricultura, puede ser el transporte público, ¿verdad? Las barreras, que son los aranceles, que ya lo dije. El tipo de cambio respecto del precio, si el precio de la divisa extranjera se mantiene alto por la intervención estatal, entonces los exportadores recibirán más por sus ventas en términos de la moneda nacional. Y para ir finalizando, tenemos aquí la planificación, que el Estado decide qué sectores son claves y lo financia o le otorga beneficios fiscales. ¿Estamos claros? La etapa de la industrialización por sustitución de importaciones pasa por dos etapas importantes. La primera es que consiste en alentar la producción de bienes de consumo, aquellos que satisfacen directamente las necesidades de la persona, y la segunda fase tiene como objetivo el desarrollo de industrias de mayor complejidad como la alta tecnología. Todo esto se hace a nivel interno para poder soportar el golpe, por decirlo así, que implica hacer una transacción comercial internacional a nivel de dos países o a nivel de dos o tres países en un determinado contrato o relación comercial que se tenga. ¿Ok? Y ver ahí, ¿estamos ahí todo bien? Scarlett, ¿todo bien? Noema. Sí, profesor, todo bien. Ok, Iberay, muchas gracias por haber venido y haberse estado aquí en esta clase de hoy, que sería la última. Sí, ¿Verdad? igual todo bien, profesor, con el tema de hoy. Ok, ha sido un placer haber trabajado con ustedes, muchachas. Estamos anuentes que si nos podemos volver a ver en el próximo cuatrimestre. Bueno, vienen los exámenes, vamos a calificar esos exámenes para que ya esa sería la última parte, pues que los exámenes vienen la próxima semana. Y de mi parte, pues yo les deseo suerte en esos exámenes y que se cuiden, siempre tomando las medidas necesarias. Muchas gracias por haber participado, nos vemos y gracias por el aplauso. Nos vemos, adiós. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes.